Joven vampiro. Capítulo 1. El chico más débil del mundo. En un mundo donde la fuerza decidía el valor de una persona, ser débil no era solo una desventaja. Era una condena. Quinn Tallen lo sabía mejor que nadie. Lo sabía cada vez que alguien lo empujaba en los pasillos, cada vez que escuchaba risas a sus espaldas, cada vez que miraba a otros estudiantes usar habilidades brillantes, poderosas, imposibles, mientras él apenas podía defenderse con palabras. Para los demás, Quinn no era un rival. No era una amenaza. Ni siquiera era alguien digno de respeto. Era un chico de nivel 1, y en aquel mundo eso significaba ser prácticamente nadie. Pero Quinn aún no sabía que ese sería su último día como alguien común. No sabía que en cuestión de horas, un viejo libro heredado de sus padres cambiaría su cuerpo, su destino y quizá el equilibrio de toda su vida. Antes de eso, todavía tenía que soportar una última humillación. Antes de continuar, recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram. Ahí encontrarás escenas, avances, otras audioseries y contenido exclusivo. Si estás viendo este episodio desde otro dispositivo, escanea el código QR de la imagen. Y si no, entra al enlace que está en la descripción. «No te mueras cayéndote encima de Quinn», gritó un chico desde el pasillo. Las risas estallaron casi de inmediato. Quinn siguió caminando por el corredor de la escuela, con la mirada al frente y los puños tensos. El acoso se había convertido en algo cotidiano para él, una parte desagradable de su rutina, algo que ocurría tan seguido que los demás ya ni siquiera lo consideraban cruel. Pero que pasara todos los días no significaba que doliera menos, ni que Quinn estuviera dispuesto a soportarlo en silencio. Se detuvo. Sus lentes se le resbalaron un poco por la nariz y se los acomodó con los dedos. Eran viejos, estaban torcidos y necesitaban ser reemplazados desde hacía mucho tiempo. Uno de los lados estaba cubierto con cinta adhesiva. El armazón ya no mantenía bien su forma y ni siquiera le quedaban rectos en la cara. Quinn giró lentamente, levantó la mano y mostró el dedo medio. «Apuesto a que ni siquiera sabes cuántos dedos estoy levantando». El chico que lo había insultado apretó los puños. Su rostro se endureció al instante, como si el simple hecho de que Quinn le respondiera fuera una falta de respeto imposible de perdonar. «Eres un pedazo de mierda de nivel 1», gritó, empezando a correr hacia él. «¿Cuándo vas a aprender que no perteneces a este mundo?» Quinn vio cómo el chico juntaba ambas manos frente a su pecho. Entre sus palmas comenzó a formarse una esfera verde de luz, primero pequeña, luego más intensa, más brillante. La energía vibraba como si estuviera viva, iluminando el rostro furioso del muchacho. Los estudiantes cercanos se apartaron de inmediato. Nadie quería quedar en medio. Quinn no tenía a dónde ir. El pasillo era estrecho. El ataque venía directo hacia él, y el haz de luz salió disparado demasiado rápido para esquivarlo. Lo único que pudo hacer fue apretar los dientes, prepararse, aguardar. La energía verde lo golpeó de lleno en el cuerpo. El impacto le arrancó el aire de los pulmones. Por un instante sus pies dejaron el suelo. Luego salió lanzado hacia atrás y se estrelló contra la pared del corredor con un golpe brutal. El concreto se agrietó detrás de él y una nube de polvo cayó sobre sus hombros. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los estudiantes cercanos. «¿Están peleando el último día de clases?». La conmoción atrajo a más personas. En cuestión de segundos,
una multitud se formó alrededor. No por preocupación, no por justicia, solo por curiosidad. Una estudiante corrió hacia la parte dañada de la pared para revisar si quien había recibido el golpe estaba bien. El polvo todavía flotaba en el aire cuando alcanzó a ver el cabello negro, ligeramente rizado, de Quinn. Cuando reconoció quién era, su expresión cambió. Se detuvo, retrocedió, y regresó con sus amigas como si nada hubiera pasado, como si ayudarlo hubiera sido un error. Quinn, todavía en el suelo, pudo escuchar las risas. No puedo creer que intentaras ayudarlo. Antes de continuar, recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram. Ahí encontrarás escenas, avances, otras audioseries y contenido exclusivo. Si estás viendo este episodio desde otro dispositivo, escanea el código QR de la imagen. Y si no, entra al enlace que está en la descripción. No vi quién era, respondió la chica, con las mejillas sonrojadas. Eso fue todo. Así era el mundo. Si eras débil, incluso recibir ayuda podía darle vergüenza a alguien. Quinn se levantó lentamente. Le dolía la espalda. Le ardía el pecho. El golpe le había dejado el cuerpo entumecido, pero no era nada nuevo. Buscó sus lentes en el suelo y los recogió. Una vez más, uno de los lados se había caído. Maldita sea, no otra vez. Era su último día de clases. Por una sola vez, había esperado que nadie intentara meterse con él. Una vez, solo una. Pero incluso eso parecía demasiado pedir. Quinn estaba harto. Harto del acoso. Harto de las burlas. Harto de que todos lo vieran como una carga, como un error, como alguien que no merecía estar en el mismo lugar que ellos. Pero tampoco era de los que lo ignoraban todo. Había visto a estudiantes que intentaban sobrevivir manteniendo la cabeza baja, personas que aceptaban los golpes, los insultos y la humillación con la esperanza de que los dejaran en paz. Y Quinn sabía la verdad. A ellos les iba peor. Por eso respondía, aunque perdiera, aunque terminara en el suelo, aunque el mundo entero insistiera en recordarle que era débil. No se quedó en la escuela como el resto de los estudiantes. Mientras avanzaba hacia la salida, vio a varios grupos hablando entre sí. Algunos reían, otros lloraban, pensando que quizás sería la última vez que se verían. Para ellos, aquel día era una despedida, el cierre de una etapa. Para Quinn, solo era otro día del que quería escapar. No formaba parte de nada, y no quería fingir lo contrario. Cuando finalmente llegó a casa, se puso a trabajar de inmediato. Su apartamento era pequeño, una sola habitación con el espacio justo para una cama individual, un escritorio y un televisor integrado en la pared. No había lujos, no había adornos, no había fotografías familiares, solo lo necesario para vivir. El lugar se lo había proporcionado el gobierno, porque Quinn no tenía parientes vivos y todavía tenía 16 años. Sobre su cama había una maleta individual con todas sus pertenencias empacadas de forma ordenada. No tenía mucho. Nunca había tenido mucho. Al entrar, Quinn abrió inmediatamente el cajón del escritorio y sacó un libro. Era grande, grueso y pesado. La cubierta era completamente negra. En el centro tenía un símbolo extraño, un anillo del que salían líneas en diferentes direcciones, como si fuera una marca antigua o un mapa que nadie le había enseñado a leer. Quinn colocó el libro sobre el escritorio. Vamos a intentarlo de nuevo hoy. Fue a su bolso y sacó un pequeño tubo de ensayo lleno de un líquido transparente.
Prueba 112. Ácido clorhídrico. Veamos cómo va. Comenzó a verter lentamente el líquido sobre la cubierta. Esperó. Nada. Hasta ahora, ninguna reacción. Vertió el resto del tubo sobre el libro. Otra vez, nada. Quinn se inclinó para revisar si había algún daño. No encontró marcas, no había desgaste, no había humo, grietas ni deformaciones. El libro se veía exactamente igual que siempre. Intacto. Perfecto. Imposible. Otro fracaso, murmuró. ¿Por qué no abres? ¿Por qué mamá y papá tenían esta cosa? 112 veces. Esa era la cantidad de formas distintas en que Quinn había intentado abrir el libro. Lo había quemado. Lo había cortado. Lo había golpeado. Había intentado derretirlo. Nada funcionaba. El libro no solo no se abría, también parecía imposible de dañar. Quinn se acostó en la cama y encendió el televisor para tener algo de ruido de fondo. Casi nunca prestaba verdadera atención a lo que transmitían, pero el sonido de otras voces hacía que la habitación se sintiera menos vacía. La televisión estaba en el canal de noticias. El tratado de paz con la raza Dalki ha durado 5 años, pero los funcionarios advierten que la tensión está aumentando una vez más. La humanidad debe prepararse para otra posible guerra. Quinn cerró los ojos. La guerra. Siempre la guerra. Desde aquel día, la televisión no dejaba de hablar de eso. 30 años atrás, la raza humana recibió la visita de los Dalki. Parecían humanos en apariencia general, pero había diferencias imposibles de ignorar. Tenían cola de dragón y piel cubierta de escamas. Al principio, exigieron los recursos de la humanidad. Luego dejaron claro que querían convertirlos en esclavos. Los humanos decidieron defenderse, pero rápidamente descubrieron que su tecnología moderna era inútil contra ellos. Las balas no atravesaban su piel, los tanques no eran suficientes, y los Dalki tenían aeronaves capaces de superar la defensa humana con facilidad. A todos los hombres y mujeres se les pidió luchar por el planeta. Eso incluía a los padres de Quinn. La guerra se prolongó durante años, y Quinn creció sin saber realmente cómo eran ellos. Tenía recuerdos débiles, fragmentos borrosos, más ausencia que memoria. Antes de continuar, recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram. Ahí encontrarás escenas, avances, otras audioseries y contenido exclusivo. Si estás viendo este episodio desde otro dispositivo, escanea el código QR de la imagen. Y si no, entra al enlace que está en la descripción. Cuando la humanidad estaba al borde de la derrota, unos pocos elegidos aparecieron. Personas con habilidades especiales. Comenzaron a compartir el conocimiento de cómo habían obtenido esos poderes, con la esperanza de cambiar el rumbo de la guerra. Y funcionó. Pero no por completo. Los Dalki seguían siendo fuertes. La humanidad resistió, sí, pero el conflicto terminó en un estancamiento largo y agotador. Finalmente, 5 años atrás, se firmó el Tratado de Paz. Una paz inestable. Una paz que todos sabían que podía romperse en cualquier momento. Y entonces, como siempre, la codicia humana pudo más que la humanidad. En lugar de compartir esos poderes con todos, los funcionarios de mayor rango decidieron quedarse con los mejores conocimientos para ellos. Solo quienes tenían dinero podían aprender las habilidades más poderosas. Los demás recibían sobras. Quinn no recibió nada cuando sus padres murieron. El gobierno aceptó pagar su vivienda mientras todavía estuviera en la escuela, pero eso fue todo. Cuando tenía 10 años, un agente apareció en su puerta y le entregó un libro.
Le dijo que era lo único que sus padres poseían y que ahora le pertenecía. Nada más. Solo aquel libro negro. ¿Por qué el mundo es tan injusto? Quinn se levantó de la cama y caminó hacia su escritorio. Recogió sus lentes, todavía rotos, y decidió que tenía que arreglarlos. Una de las lentes estaba ligeramente fuera de lugar, así que intentó acomodarla de nuevo en el marco. Vamos, solo entra. Empujó con fuerza. Demasiada. La lente se quebró en pedazos. Uno de los fragmentos de vidrio le hizo una herida profunda en el pulgar. ¿Por qué el mundo me odia? Quinn comenzó a limpiar los pequeños pedazos de vidrio. Entonces notó que uno de ellos había caído encima del libro. Lo retiró con cuidado. Y en ese momento, una gota de sangre cayó de su pulgar, directo en el centro del símbolo. El anillo grabado en la cubierta comenzó a brillar. Quinn se quedó helado. La luz se extendió por las líneas del símbolo, como si algo dentro del libro hubiera despertado después de años esperando. Entonces el libro empezó a elevarse en el aire. Antes de continuar, recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram. Ahí encontrarás escenas, avances, otras audioseries y contenido exclusivo. Si estás viendo este episodio desde otro dispositivo, escanea el código QR de la imagen. Y si no, entra al enlace que está en la descripción. ¿Qué demonios está pasando? Quinn retrocedió de golpe. El libro comenzó a brillar con más fuerza y a temblar de manera incontrolable. La habitación se llenó de una luz intensa, antinatural, casi hipnótica. Luego la cubierta se abrió sola. Las páginas comenzaron a pasar una tras otra. Rápido. Cada vez más rápido. Quinn no podía apartar los ojos del libro. Era como si algo lo hubiera atrapado en un trance profundo. Las palabras escritas en las páginas no estaban en ningún idioma que hubiera visto antes, pero por alguna razón sentía que podía entenderlas. No era lectura. Era una sensación, como si el significado entrara directo en su mente. Cuando el libro llegó a la última página, comenzó a desaparecer. No se rompió, no se quemó, no cayó al suelo. Simplemente empezó a convertirse en polvo, deshaciéndose lentamente en el aire. Al mismo tiempo, la visión de Quinn comenzó a oscurecerse. Su cuerpo perdió fuerza. Sus piernas cedieron. Sus ojos se cerraron poco a poco. Pero justo antes de desmayarse, escuchó un mensaje. «Felicidades, te ha sido concedido el Va». No alcanzó a escuchar las últimas palabras. Quinn cayó al suelo, y todo se volvió negro. Lentamente, sus párpados comenzaron a abrirse. La visión regresó poco a poco. Su cabeza se sentía pesada y el cuerpo le dolía ligeramente. Se levantó del suelo con dificultad y se tocó la cabeza para comprobar si tenía alguna herida. ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Después de asegurarse de que no se había partido el cráneo con la caída, Quinn fue a recoger sus lentes del suelo. Aunque ahora solo tenían una lente, se los puso por costumbre. De inmediato, algo se sintió mal. Su visión se volvió borrosa. Quinn se los quitó. Todo se aclaró. Se los puso otra vez. Borramiento. Se los quitó. Perfecto. Quinn se quedó quieto, confundido. Luego corrió hacia el escritorio, tomó un lápiz y dibujó una letra A en la pared. Después comenzó a retroceder paso a paso hasta que su espalda chocó con la pared opuesta de la habitación. Aún así, podía ver la letra. Clara, nítida, sin esfuerzo. ¿Qué?
Pero ¿cómo? De alguna manera, la visión de Quinn ahora era perfecta. Había vivido toda su vida con una vista terrible, dependiendo de lentes viejos y maltratados para ver el mundo con algo de claridad. Pero ahora podía ver sin ellos. Entonces las imágenes comenzaron a parpadear en su cabeza. El libro, la luz, las páginas, la sangre, el mensaje. Quinn miró alrededor de la habitación y comenzó a entrar en pánico. ¡El libro! ¿Dónde diablos está el libro? Buscó por todas partes. Debajo de la cama, en el cajón, junto al escritorio, entre sus cosas. Nada. El libro había desaparecido. Y eso no tenía sentido. No podía perderse algo de ese tamaño en una habitación tan pequeña. Su desaparición empezó a desesperarlo. Tal vez es como mis calcetines. Se pierden todo el tiempo. Se quedó en silencio un segundo. No seas estúpido. Es un libro, no un calcetín. Quinn intentó pensar con calma en lo que había ocurrido antes de desmayarse. Recordó que el libro se había levantado en el aire. Recordó las páginas moviéndose solas. Y justo antes de perder la conciencia, recordó unas palabras. ¿Qué fue eso? Sonó como algún tipo de mensaje del sistema. En cuanto dijo esas palabras, una pantalla apareció frente a sus ojos. Antes de continuar, recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram. Ahí encontrarás escenas, avances, otras audioseries y contenido exclusivo. Si estás viendo este episodio desde otro dispositivo, escanea el código QR de la imagen. Y si no, entra al enlace que está en la descripción. Quinn retrocedió de golpe. La pantalla flotaba en el aire. No venía del televisor. No estaba pegada a la pared. Estaba justo frente a él. Usuario: Quinn Talon. Raza: humana. Nivel 1. 0-100 XP. Fuerza: 10. Agilidad: 10. Resistencia: 10. Quinn se quedó mirando la información sin parpadear. ¡Wow! Es como esos juegos antiguos que la gente solía jugar todo el tiempo. Notó que en la parte superior de la pantalla había más pestañas. No tuvo que tocar nada. Solo con leerlas en su mente, la pantalla cambió automáticamente. Habilidades. 0 puntos de habilidad disponibles. ¿Habilidad bloqueada? Habilidad bloqueada. ¿Habilidad bloqueada? En la pestaña de habilidades no pudo ver mucho. Todo estaba bloqueado y ligeramente atenuado. Pasó a la siguiente pestaña. Tienda. Se desbloquea en el nivel 10. Quinn frunció el ceño. ¿Puedo hacer algo? La última pestaña era la de misiones. Y por fin, esa no parecía estar bloqueada. Misión principal. Alcanza el nivel 10. Misión diaria. Beber 2 litros de agua. Recompensa: 5 EXP. Después de revisar todo lo que el sistema tenía para ofrecer, Quinn solo pensó en cerrarlo. La pantalla desapareció. Luego pensó en abrirlo otra vez. La pantalla apareció al instante. Quinn solo podía pensar en una cosa. El libro que sus padres le habían dejado era un libro de habilidades. Los libros de habilidad podían comprarse a precios altísimos al ejército, a empresas privadas o incluso en el mercado negro. Eran objetos valiosos, capaces de cambiar el destino de una persona. Pero había algo raro. Quinn nunca había oído hablar de un libro de habilidades que desapareciera, y mucho menos de uno que otorgara un sistema. Los libros normales estaban diseñados para ser aprendidos. Uno debía estudiar,
practicar y comprender el poder poco a poco. No se suponía que algo así entrara en tu cuerpo de inmediato y te mostrara estadísticas como si tu vida fuera un juego. Una sonrisa comenzó a formarse lentamente en el rostro de Quinn. Esto era una gran noticia. Siempre había sido un usuario de habilidad de nivel 1, porque nunca pudo comprar ningún libro de habilidades. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía contactos. Pero ahora tenía algo. La siguiente fase era probar qué habilidad había obtenido. Quinn extendió la mano. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! Nada. Volvió a mover la palma hacia adelante. Nada. Bien, siguiente. Agua. Agua. Sal. Tampoco ocurrió nada. Después probó muchas cosas diferentes. Intentó imitar habilidades que había visto antes. Energía, fuego, agua, fuerza, cualquier cosa que se le viniera a la mente. Nada funcionó. Al final, bajó los brazos, molesto. ¿Qué clase de cosa inútil es esta? ¿Es realmente solo una habilidad del sistema? Quinn lo pensó por un momento. Si esto funcionaba como un juego, entonces tal vez debía completar misiones para volverse más fuerte y desbloquear habilidades. Lo estaba tratando como un libro de habilidad ordinario, pero claramente lo que había obtenido no era ordinario. Por lo general, los libros de habilidad se basaban en una sola habilidad. Era importante elegir bien el primer libro, porque un cuerpo humano normal solo podía adaptarse a un atributo principal. Si alguien obtenía una habilidad de transformación como primera habilidad, solo podría aprender otras relacionadas con ese atributo. Lo mismo pasaba con el fuego, el agua y otros poderes. Pero este sistema no encajaba con nada de eso. Quinn fue hacia el mini refrigerador y comenzó a sacar botellas de agua. Las colocó sobre el escritorio. Luego empezó a beber una por una. Maldita sea. ¿Cuántos son 2 litros? Siento que mi barriga va a estallar. Siguió bebiendo hasta terminar la 8ª botella. Entonces apareció un nuevo mensaje. Misión diaria completada. Se han otorgado 5 XP. 5 sobre 100 EXP. Quinn respiró con dificultad y se llevó una mano al estómago. Bueno. Ahora sé que al menos el sistema funciona. De repente, un fuerte golpe sonó en la puerta. Quinn fue rápidamente a abrir. Frente a él estaba un hombre grande, musculoso y calvo. Vestía un uniforme militar negro, con varias medallas en el pecho. Su nombre estaba escrito justo encima. Sargento Griff. Muchacho, es hora de desalojar tu habitación de inmediato. El vehículo está preparado y lleva 5 minutos esperando afuera. Con todo lo que había ocurrido, Quinn se había olvidado por completo de lo que iba a pasar ese día. Es hora de que te dirijas a la escuela militar, dijo Griff. Debido a la guerra entre humanos y Dalki, todas las personas que cumplían 16 años debían asistir a la escuela militar durante 2 años. Aunque los humanos y los Dalki estaban en un período de paz, todos sabían que esa paz no duraría para siempre. Cada día aparecían nuevas noticias, nuevas tensiones, nuevas amenazas. La guerra podía comenzar otra vez en cualquier momento. Quinn fue rápidamente al baño antes de salir con el sargento Griff. Su vejiga se sentía como si fuera a explotar por toda el agua que había bebido. Cuando salió de su habitación y pisó el mundo exterior, ocurrió algo extraño. Una nueva pantalla de notificación apareció frente a él. Tu cuerpo está siendo golpeado por luz solar directa. La luz del sol te afecta. Todas las estadísticas se reducirán a la mitad mientras estés bajo la luz del sol. De repente,
el cuerpo de Quinn se volvió extremadamente lento. Sentía como si acabara de correr 5 kilómetros. Sus brazos y piernas estaban pesados, débiles, torpes. Cada paso parecía exigirle más de lo normal. Quinn abrió su estado y comprobó que sus estadísticas se habían reducido a la mitad. No solo sus estadísticas, también su HP. Antes de continuar, recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram. Ahí encontrarás escenas, avances, otras audioseries y contenido exclusivo. Si estás viendo este episodio desde otro dispositivo, escanea el código QR de la imagen. Y si no, entra al enlace que está en la descripción. Quinn apretó los dientes. ¿Qué clase de inconveniente es este? Entonces apareció otra notificación. Has recibido una nueva misión diaria. Evita la luz solar directa durante 8 horas. Recompensa 5 EXP. Su estado de ánimo cambió ligeramente al ver la misión. A diferencia de beber agua, esto era algo que podía hacer de manera natural. Incluso durmiendo podía evitar la luz solar. Si el sistema funcionaba como un juego, alcanzar los 100 puntos de experiencia debería permitirle subir de nivel. Y si subía de nivel, sus estadísticas también podrían aumentar. Cuantas más misiones diarias recibiera, mejor. ¿Qué haces caminando tan lento?, gritó Griff. La escuela te comerá vivo si sigues así. Quinn no contestó. No podía explicar que la luz del sol acababa de reducirlo a la mitad. Finalmente llegó a un autobús grande estacionado afuera de su casa. Al entrar, notó que ya estaba lleno de estudiantes, todos de su misma edad. No reconoció a ninguno. Eso significaba que venían de otras escuelas. Quinn fue a sentarse en la parte delantera, donde estaba el único asiento libre. Las estadísticas han vuelto a la normalidad. En cuanto entró al autobús y dejó de recibir luz solar directa, sus estadísticas regresaron a la normalidad. Su cuerpo se sintió revitalizado de inmediato. Bueno, al menos parece que solo es luz solar directa. Todos los estudiantes hablaban entre sí con emoción y nerviosismo, pero eso se detuvo en cuanto el sargento Griff subió al autobús. No tuvo que gritar. No tuvo que amenazar. Solo miró. Y todos se callaron. Muy bien. Es hora de dirigirnos a la Academia Militar. El autobús comenzó a moverse. Durante el trayecto, el silencio se mantuvo firme. Cada vez que un estudiante intentaba hablar, Griff giraba la cabeza en su dirección y el estudiante se quedaba callado. Griff ni siquiera tenía que decir nada. Todos entendían lo que quería con solo verlo. 10 minutos después de iniciado el viaje, Quinn recibió otro mensaje. Se ha detectado una sustancia en el aire. Tienes sueño. Resistencia +1. Quinn encontró el mensaje bastante extraño. Miró alrededor del autobús y notó que casi todos los estudiantes estaban dormidos o a punto de quedarse dormidos. Entonces, sus propios párpados comenzaron a sentirse pesados. Tu resistencia a la sustancia ha aumentado. Resistencia +1. Se escucharon pasos fuertes acercándose. Quinn levantó la mirada. El sargento Griff estaba frente a él, observándolo desde arriba. Parece que algunos de ustedes fueron capaces de resistir el gas somnífero, dijo Griff. Entonces tendremos que atraparlos. Antes de que Quinn pudiera reaccionar, le arrojaron una bolsa negra sobre la cabeza. Su visión quedó completamente cubierta. El gas comenzó a filtrarse lentamente dentro de la bolsa. Quinn intentó mantenerse despierto, pero el sueño terminó por vencerlo. Al momento siguiente, sintió un chorro de agua fría en el rostro. Sus ojos se abrieron de inmediato.
Lo primero que vio fue hierba verde. Él y varios estudiantes comenzaron a levantar la cabeza, confundidos, intentando bloquear el agua y entender qué había pasado. Había alrededor de 200 estudiantes en un campo abierto. Pero cuando miraron a su alrededor, ninguno reconoció el lugar. «Aquí es donde pasarán los próximos 2 años de su vida», anunció Griff. Los estudiantes quedaron asombrados. Frente a ellos había una ciudad como nunca antes habían visto. Todos los alrededores estaban llenos de personal con uniformes militares. La tecnología y la ingeniería del lugar parecían demasiado avanzadas para la época. Robots gigantes movían cajas y construían maquinaria. Barcos voladores cruzaban el cielo. Trenes levitaban sobre rutas especiales. Era una tecnología que todavía no se había entregado al mundo exterior. Estaba reservada para los militares. Después de la primera guerra contra la raza Dalki, los humanos habían logrado grandes avances tecnológicos gracias al equipo enemigo que recuperaron después de la guerra. Pero por supuesto, los militares decidieron quedarse con la mayor parte. Cuando Quinn finalmente dejó de mirar su entorno con asombro, notó que tenía algo alrededor de la muñeca. Parecía un reloj digital, pero no mostraba nada en la pantalla. Griff habló de nuevo. «Eso que tienen en la muñeca es su salvavidas. Los identificará como estudiantes dentro de esta base militar. Les permitirá acceder a ciertas áreas, pagar comida y otras cosas necesarias. En esta academia, ese reloj será una de las cosas más importantes que tendrán». Hizo una pausa. Luego continuó. «Pero eso no es lo único que mostrará. Cuando no esté en uso, el reloj de pulsera mostrará un solo número. Ese número será su nivel de poder». En cuanto Quinn escuchó esas palabras, apretó los dientes y cerró los puños. Nivel de poder. Otra vez. Había pensado que su vida podría cambiar al entrar en la escuela militar. Que quizá, lejos de su antigua escuela, podría empezar desde cero. Pero parecía que sería igual incluso allí. Otra clasificación. Otra jerarquía. Otra forma de recordarles a todos quién estaba arriba y quién estaba abajo. Y Quinn sabía exactamente en qué lugar lo pondrían. Griff sonrió. «Con eso claro, comenzaremos inmediatamente la prueba de nivel para todos ustedes». Los estudiantes se tensaron. Quinn bajó la mirada hacia el reloj en su muñeca. Luego pensó en el sistema. En el libro desaparecido. En la sangre. En la luz del sol. En las misiones. En el extraño poder que nadie más podía ver. Seguía siendo débil. Seguía siendo nivel 1. Seguía estando en un mundo que lo trataba como basura. Pero esta vez había una diferencia. Una pequeña. Oculta. Peligrosa. Griff dio un paso al frente y su sonrisa se ensanchó. Antes de continuar, recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram. Ahí encontrarás escenas, avances, otras audioseries y contenido exclusivo. Si estás viendo este episodio desde otro dispositivo, escanea el código QR de la imagen. Y si no, entra al enlace que está en la descripción. Buena suerte. Y en ese instante, Quinn entendió algo con una claridad brutal. La escuela militar no sería una oportunidad tranquila. Sería otra jaula. Otra prueba. Otro lugar donde los fuertes intentarían pisotear a los débiles. Solo que ahora, aunque nadie lo supiera todavía, Quinn ya no había llegado completamente vacío.